comebacks in pop. After 40 years, ABBA are finally back with a new studio album. We don't need to prove anything here. I don't think we're taking a risk. Durante años, los fanáticos solo pudieron especular hasta que Benny Andersson finalmente reveló la verdad detrás de la ruptura de ABBA. Él y Frida fueron vistos alguna vez como la pareja perfecta, adorados por millones. Pero en privado, su realidad distaba mucho de ser perfecta. En una entrevista poco común, Benny revela qué fue lo que realmente los llevó a separarse. ¿Fueron las presiones de la fama? ¿Cuál fue el punto de quiebre? Acompáñanos a revelar la terrible verdad que Benny Andersson confirmó. El amor se agrió. En los 70, cuando ABBA dominaba la escena pop, Benny Andersson y Annie Frida Lyngstad parecían la pareja perfecta. Su historia de amor se desarrolló a la par de su ascenso a la fama, al igual que la de sus compañeros de banda, Björn y Agneta. Pero tras los atuendos brillantes y los éxitos musicales, las cosas no eran tan perfectas como parecían. Los problemas se gestaban silenciosamente y, con el tiempo, los separarían. Benny y Frida se conocieron en 1969, mucho antes de que ABBA existiera. Por aquel entonces, Frida se estaba haciendo un nombre en la escena musical folk sueca, y Benny, ya famoso con su banda The Hepstars, la versión sueca de The Beatles, se fijó en ella en un festival de música. Había algo en ella, su pelo rojo intenso y su voz potente, que captó su atención de inmediato. La chispa surgió al instante, y por fin, los fans de ABBA tenían un sueño desde hacía mucho tiempo, y esta noche se ha hecho realidad. La banda se ha reunido después de 35 años. No eran solo dos músicos, eran dos soñadores que perseguían el mismo gran objetivo. En 1975, Frida declaró a una revista sueca que conocer a Benny le había hecho sentir como en casa. Él comprendía su amor por la música como nadie más lo había hecho. Para Benny, no se trataba solo de su talento, había algo diferente en Frida. Su independencia, su energía pura, no se parecía a nadie con quien hubiera trabajado antes. A medida que ABBA iba tomando forma, también lo hacía la relación entre Benny y Frida. Mientras Björn y Agneta eran más el centro de atención como pareja, Benny y Frida se dedicaban entre bastidores a perfeccionar la música. Benny tenía un don para crear melodías, y Frida tenía una forma de transmitir pura emoción a cada nota que cantaba. Juntos, ayudaron a dar forma al sonido que convertiría a ABBA en una leyenda. Pero la fama tuvo un precio. Con el auge de ABBA a mediados de los 70, la presión empezó a pasarle factura. Benny, un perfeccionista, pasaba horas interminables en el estudio, obsesionado con cada detalle. Su meticuloso enfoque en la composición no siempre le sentó bien a Frida, quien era más espontánea y se dejaba llevar por la emoción. Las mismas diferencias que una vez los hicieron un gran equipo poco a poco comenzaron a distanciarlos. Sus luchas no se limitaban a la música. La fama en sí misma se convirtió en un problema. Benny prefería mantener un perfil bajo cuando no estaba en el escenario, mientras que Frida disfrutaba del lado social de ser una celebridad. Sus amigos empezaron a notar la tensión entre ellos, especialmente durante las giras mundiales de ABBA. Incluso su chispa creativa, aquello que una vez los unió, comenzó a desvanecerse. Para 1979, las grietas en su relación eran demasiado grandes como para ignorarlas. Benny se sumergió en el trabajo, pasando largas noches en el estudio. Mientras tanto, empezaron a circular rumores sobre su creciente conexión con Mona Neerklet, una televisiva a la que había conocido durante un especial de ABBA. Todo se vino abajo a principios de 1981. Un día, Benny llegó a casa y le confesó a Frida que sentía algo por Mona. La noticia la impactó profundamente. Aunque intentaron mantener la profesionalidad para ABBA, la tristeza era demasiado grande como para ignorarla. Tras 9 años juntos, su relación había terminado. En una entrevista abierta con Expressen, a Benny le temblaban las manos mientras intentaba explicar qué había salido mal. Insistió en que seguían siendo amigos, pero sus allegados percibían el dolor oculto en sus palabras. Para Frida, no se trataba solo de perder a su pareja. Se sintió como una traición a todo lo que habían construido juntos, tanto en el amor como en la música. La ruptura dejó una huella imborrable en ABBA. Siguieron haciendo música, pero algo había cambiado. La chispa ya no era la misma. Las dos parejas que una vez definieron la banda estaban rotas, y sus canciones empezaron a reflejar ese dolor.
Temas como The Winner Takes It All y When All Is Said and Done impactaron de forma distinta a quienes conocían lo que ocurría tras bambalinas. Mientras el mundo veía cómo la pareja dorada de ABBA se desmoronaba, pocos sabían la angustia que estaban atravesando. Así que, cuando el periodista Lars Johansson entró en la oficina del Expressen aquella mañana de mayo de 1981, no tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir una historia que cambiaría para siempre la percepción de los fans sobre la banda. Dentro de la entrevista del Expressen, el 20 de mayo de 1981, en una pequeña oficina del periódico sueco Expressen, Benny Andersson estaba sentado ante un escritorio, jugueteando nerviosamente con un paquete de cigarrillos. Su habitual aire de confianza desapareció. Le temblaban las manos, sus ojos parecían cansados, y el peso de las últimas semanas se notaba en cada movimiento. Durante semanas, había esquivado las inevitables preguntas, pero ya no había forma de escapar de ellas. El hombre que una vez había dominado escenarios con soltura ahora permanecía inquieto, preparándose para la conversación que tanto temía. Confesó que no tenía ni idea de cómo otras personas afrontaban momentos como este. Su voz era apenas un susurro, cada palabra cargada de incertidumbre. El humo se arremolinaba a su alrededor, creando una frágil barrera entre él y la incómoda verdad que finalmente expresaba en voz alta. El hombre que había creado sin esfuerzo algunos de los éxitos más inolvidables de ABBA, ahora se encontraba sin palabras ante su desamor. La sala de redacción bullía de anticipación. Esta no fue una simple entrevista con una celebridad, sino el primer vistazo real al desenlace de la pareja más famosa de ABBA. Durante semanas, los fans habían especulado, la prensa sensacionalista había susurrado, pero ahora, Benny finalmente rompía su silencio. Al hablar, sus palabras cargaban con el peso de una historia de amor que se había desmoronado más rápido de lo esperado. Al otro lado del escritorio, el reportero escuchaba atentamente, demasiado absorto en el momento como para notar que el café a su lado se enfriaba. Cuando surgió el tema de Mona, Benny intentó disimularlo, pero sus palabras no encajaban del todo con el ambiente. La llamó su nueva mujer, intentando una risa que no parecía nada natural. La sala se sumió en un silencio incómodo al sentir el peso de su confesión. Por mucho que intentara restarle importancia, todos podían ver la tensión tras su sonrisa forzada. El ambiente cambió cuando Benny empezó a hablar del futuro de ABBA. Por un momento, dejó de lado la imagen pulida de la banda y habló con sinceridad. Admitió que no eran perfectos y que la fama tenía sus dificultades. Con un dejo de agotamiento, bromeó diciendo que no se veía bailando en el escenario con panza cervecera a los 45. Esa misma semana, Frida se sentó para su entrevista, con la serena fortaleza que siempre la había caracterizado. Habló con gracia. Sí. Estoy muy emocionada. ¿Sabes? Sería maravilloso reencontrarse con los fans porque, en realidad, no sucede tan a menudo. Se negó a aferrarse a la amargura o al arrepentimiento. En cambio, admitió que, si bien la ruptura había sido dolorosa, había encontrado consuelo en alguien nuevo, un empresario sueco, cuyo nombre decidió mantener en privado. Había una mezcla de resiliencia y vulnerabilidad en sus palabras. Ya no veía el matrimonio como algo necesario, sino el amor. Eso seguía importando. El amor, en cualquier forma que viniera, aún valía la pena aferrarse. El artículo de Expressen marcó un punto de inflexión para ABBA. Desmontó la imagen pulida, revelando que incluso los íconos de la música enfrentaban desamores y dificultades. La banda siguió haciendo música durante 1 año y medio más, pero algo había cambiado. La chispa que una vez los definió ahora estaba teñida de una tristeza que ni siquiera sus canciones más animadas podían ocultar. Tras el éxito rotundo de ABBA, se escondía una historia que la mayoría de la gente desconocía, una que definió a una de sus estrellas más brillantes. ¿Cómo llegó una joven, antes considerada una forastera en su propio país, a convertirse en una de las voces más queridas de la música pop? El viaje de una niña de la guerra hacia la realeza del pop. En los últimos meses de 1945, mientras el mundo celebraba el fin de la Segunda Guerra Mundial, una niña llegó al mundo en un tranquilo pueblo noruego. Su nombre era Anni-Frid Lyngstad, pero años después, el mundo la conocería simplemente como Frida. En lugar de ser recibida con calidez y celebración, su nacimiento trajo consigo una sombra. No era una niña más, era una niña de guerra, hija de una madre noruega y un soldado alemán.
En un país que aún se recuperaba de las cicatrices de la guerra, ese linaje la convirtió en una paria antes de siquiera dar sus primeros pasos. La madre de Frida, Cindy Lyngstad, se había enamorado de Alfred Hasse, un soldado alemán destinado en Noruega durante la guerra. Lo que empezó como un romance pronto se convirtió en una pesada carga. Al terminar la guerra, el país ansiaba reconstruirse desesperadamente, y cualquiera que estuviera relacionado con el enemigo sufría una brutal represión. Las mujeres noruegas que mantenían relaciones con soldados alemanes eran rechazadas, etiquetadas de traidoras y tratadas con abierta hostilidad. Sus hijos, inocentes pero indeseados, cargaban con el peso de ese odio. Para Frida y su madre, la vida en la Noruega de la posguerra no fue nada fácil. De niña, Frida creció creyendo que su padre había muerto en la guerra. Era la historia que le contaba su familia, una forma de protegerla de una verdad mucho más compleja. Con la esperanza de dejar atrás el dolor y el estigma, su madre, Cindy, tomó la desgarradora decisión de abandonar Noruega, con la única esperanza de un futuro mejor. Ella y Frida cruzaron la frontera hacia Suecia y finalmente se establecieron en la pequeña ciudad industrial de Torskela. La vida no era fácil, pero Cindy estaba decidida a mantener a su hija. Trabajaba largas horas como costurera, cosiendo ropa durante el día y arropando a Frida por la noche, haciendo todo lo posible por construir una vida donde su hija se sintiera segura y querida. Para la joven Frida, la música no era solo un pasatiempo, era un refugio. En un mundo donde a menudo se sentía como una forastera, cantar le dio un sentido de pertenencia. A los 11 años, ya se subía a pequeños escenarios en eventos locales, con una voz que transmitía una profundidad y una emoción que superaban con creces su edad. Los habitantes del pueblo se dieron cuenta, pero nadie estaba más orgulloso que su abuela. Mientras Cindy trabajaba largas horas para mantenerlos, fue la abuela de Frida quien alimentó su amor por la música. Reunió lo poco que tenía para comprarle a Frida su primer tocadiscos, junto con algunos preciados discos de vinilo. Con cada giro del tocadiscos, Frida se perdía en las melodías, soñando con una vida mucho más grande que el tranquilo pueblo de Torskela. Frida compartió una vez en una entrevista radial sueca en 1975 que la música era su vía de escape. Explicó que cuando cantaba, todo lo demás se desvanecía. Nadie cuestionaba su pasado ni sus orígenes. Lo único que importaba era la música. Para una chica que había crecido sintiéndose marginada, esos momentos en el escenario le brindaron una inusual sensación de aceptación. Los focos no la juzgaban, simplemente brillaban, permitiendo que su voz contara una historia mucho más grande que la que escribieron sus circunstancias. A los 13 años, Frida no solo soñaba con la música, sino que la hacía realidad. Formó su propia banda, Annie Fried 4, y pasó su adolescencia tocando donde podía. A los 16, ya estaba de gira por Suecia con una big band, cantando jazz en salas de baile abarrotadas. Su voz profunda y conmovedora sobresalió, y no tardó en ser reconocida por los profesionales de la industria. En 1967, EMI Records le dio la oportunidad de dar el salto a la fama por su cuenta, lanzando su primer sencillo. Fue el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. A principios de los 70, justo cuando ABBA empezaba a consolidarse, resurgió una verdad largamente oculta sobre el padre de Frida. Una revista alemana había localizado a Alfred Hasse, el hombre que le habían dado por muerto, solo para descubrir que estaba vivo y vivía en Alemania. Frida se enfrentó a la posibilidad de conocerlo. En 1977, se organizó una reunión, pero no fue el momento conmovedor que uno esperaría. En cambio, estuvo lleno de silencios incómodos, miradas incómodas y muchas preguntas sin respuesta. Fue un encuentro que dejó a Frida lidiando con emociones que no sabía cómo procesar. Frida recordó más tarde cómo su primer encuentro fue como el de dos desconocidos que intentaban reconectar tras 3 décadas de separación. A pesar de sus intentos por acortar la distancia emocional entre ellos era demasiado grande para superarla. El padre sobre el que había pasado años preguntándose estaba ahora frente a ella. La historia real de la cantante de ABBA, Anne Fried Lyngstad, también trata sobre la búsqueda de su padre, solo para descubrir que su nacimiento fue en realidad parte de un gran complot nazi. Pero la conexión que anhelaba simplemente no existía. La niña, que una vez fue rechazada en su país por sus raíces, se convirtió en un ícono mundial,
y su voz llegó a millones de fans en todo el mundo. De niña de la guerra a estrella del pop, Frida había superado gran parte de su pasado. Pero la fama tenía su forma de sorprender. Cuando cambió su estatus de estrella del pop por una tiara de verdad, la pregunta seguía en pie. ¿Encontraría por fin la felicidad que había buscado durante todos esos años? El peso de la corona. Tras la disolución de ABBA y el fin del matrimonio de Frida con Benny, parecía que Frida Lyngstad estaba a punto de vivir su verdadero cuento de hadas. En 1992, se casó con el príncipe Heinrich Russo-Royce von Plauen, y así, sin más, se convirtió en princesa. La prensa sueca enloqueció. Su querida estrella de ABBA, que había conquistado el corazón mundial como icono del pop, ahora era de la realeza y vivía en un majestuoso castillo suizo con vistas a la serena belleza del lago Le Mans. Era como un sueño, y el mundo no paraba de hablar de ello. Pero la vida en palacio no era precisamente el cuento de hadas que todos esperaban. La mujer de espíritu libre que antes iluminaba los escenarios con monos brillantes ahora se encontraba enredada en una red de estrictos protocolos reales. Cada aparición pública, cada palabra que pronunciaba, debía ajustarse a tradiciones y protocolos centenarios que parecían muy distintos de su vida anterior. La libertad que una vez tuvo como estrella del pop fue reemplazada por una presión constante para ajustarse a reglas que no le resultaban naturales, lo que la llevó a cuestionarse si esta vida real era realmente lo que había soñado. Frida explicó en una entrevista de 1993 con un periódico suizo que la estructura de la vida aristocrática era completamente diferente a todo lo que había conocido. Su nueva realidad estaba llena de títulos complicados, cenas formales y un sinfín de obligaciones sociales que parecían un mundo aparte de las luces del escenario a las que estaba acostumbrada. El círculo social del príncipe Enrique no se parecía en nada al mundo del que provenía Frida. Atrás quedaron los estudios de grabación y las salas de conciertos donde prosperaba. En cambio, sus días estaban llenos de galas benéficas, funciones diplomáticas y eventos formales. Si bien Heinrich era muy respetado en los círculos reales, tenía ciertas expectativas para su esposa, que no dejaban mucho espacio para la libertad creativa que ella había conocido con ABBA. La energía vivaz que había disfrutado en el escenario, donde podía expresarse a través de la música y la interpretación, ahora parecía algo muy lejano. Frida, antes libre para seguir su pasión, se vio obligada a adaptarse a un rol más restringido en la familia real, uno que no le permitía ser la misma artista que antes. Pero nada pudo haber preparado a Frida para la angustia que le sobrevino en 1998. Su mundo se derrumbó cuando su hija Anneliese Lotta perdió la vida trágicamente en un accidente automovilístico en Nueva York. Anne, que solo tenía 30 años, no era solo su hija. Era la confidente más cercana de Frida, la persona que siempre estuvo ahí para ella y que comprendía de verdad los altibajos de su extraordinaria vida. Anne supo lo que fue presenciar la transformación de su madre, de niña de la guerra a estrella del pop y, finalmente, a princesa. Su vínculo había sido profundo e inquebrantable, lo que hizo que la pérdida fuera aún más devastadora. Frida quedó con una abrumadora sensación de vacío que ninguna fama ni título real podría llenar. La pérdida de Anna la afectó más de lo que nadie podría imaginar. Se retiró de la vida pública, pasando la mayor parte del tiempo en la tranquila soledad de su hogar suizo. El glamuroso mundo que una vez la rodeó, desde los eventos reales hasta su vida como estrella del pop, se sentía distante e insignificante. Incluso sus deberes reales, que una vez exigieron su atención, parecían triviales comparados con el inmenso dolor que arrastraba. Durante este momento increíblemente difícil, Frida encontró un consuelo inesperado en alguien a quien nunca pensó que recurriría. Benny Andersson. A pesar de los años de tensión y su complicado pasado, Benny la contactó. Comprendía la presión única de vivir bajo los focos, una presión que ambos conocían muy bien. Su historia compartida en ABBA le brindó a Frida una conexión que no había encontrado en su vida como miembro de la realeza. No era lo mismo que la adoración pública, ni la grandeza de su vida como princesa, pero en esos momentos de tranquilidad, era justo lo que necesitaba. A principios del 2000, Frida prácticamente había desaparecido del ojo público. Se había convertido en una presencia excepcional en el mundo que una vez la adoró. La mujer que enfrentó el rechazo en tiempos de guerra, conquistó el mundo de la música y se casó con un miembro de la realeza,
había encontrado consuelo en la intimidad. Aparecía ocasionalmente en eventos relacionados con ABBA, pero la mayor parte del tiempo permanecía en su tranquilo santuario suizo, alejada de las cámaras y las expectativas del mundo. Aunque Frida se haya alejado del foco de atención, el legado de ABBA sigue brillando con fuerza. ¿Qué pasaría si pudieras experimentar la magia de ABBA de una forma que jamás imaginaste? Una nueva era de música y tecnología. La trayectoria de ABBA a lo largo de los años ha sido realmente asombrosa. Desde su ascenso al estrellato en los 70 hasta convertirse en una influencia duradera en la música y la cultura pop, el grupo ha dejado un poderoso legado. Aunque se separaron en 1982, fue en 1974 cuando una banda sueca actuó en el Festival de la Canción de Eurovisión ante el ojo público, y finalmente se separaron en 1982. Su música ha seguido conectando con fans de todas las generaciones. Pero en 2021, ABBA demostró que su legado consistía en mirar hacia el futuro. Ese año, ABBA lanzó Voyage, su primer álbum nuevo en 40 años. Fue un gran logro tanto para sus fans como para el mundo de la música. El álbum recibió elogios, recordando a todos el sonido atemporal de ABBA. Pero lo que hizo sobresalir el regreso de ABBA no fue solo la música, sino la forma en que la compartieron. Presentaron una experiencia de concierto completamente nueva con ABBA Voyage, una residencia en Londres, donde sus avatares digitales, o avatars, actuaron junto a una banda en vivo. La tecnología detrás de esto tardó 7 años y costó $175 millones en desarrollarse, utilizando captura de movimiento y efectos especiales para que sus avatares se parecieran a sus versiones más jóvenes. Este concierto es único. Los avatars de Benny, Björn, Agneta y Frida son tan realistas que cuesta creer que no estén ahí delante. La banda pasó un mes con trajes de captura de movimiento para garantizar que sus actuaciones se sintieran lo más reales posible. El resultado es un espectáculo innovador que fusiona el mundo real y el digital de forma asombrosa. Desde su estreno en mayo de 2022, ABBA Voyage ha vendido más de 1,3 millones de entradas y se ha convertido en una sensación mundial. Fans de más de 140 países han viajado miles de kilómetros para formar parte de este nuevo capítulo en la historia de ABBA. Para muchos, el concierto ha sido un viaje emotivo, que les ha traído recuerdos de su juventud y los ha reconectado con la magia de los éxitos clásicos de ABBA. La banda hizo una aparición sorpresa durante el primer aniversario en 2023, saludando al público mientras sus avatares actuaban en el escenario, creando un momento inolvidable. El concierto tuvo lugar en un estadio especialmente diseñado cerca del Parque Olímpico Reina Isabel de Londres, construido para brindar la mejor experiencia posible al público. Todos sintieron una conexión con la música, realzada por tecnología de vanguardia, pero con la emoción pura de un concierto en vivo. Con una banda de 10 integrantes, increíbles efectos visuales y un equipo de hasta 200 personas, cada detalle del espectáculo se conjuga para crear una experiencia inolvidable. Los avatares no solo interpretan los éxitos clásicos, sino que les dan vida de una forma fresca y emocionante. Cada actuación es única porque está marcada por la energía del público y la atmósfera del recinto. Personas de todas las edades, desde fans de ABBA de toda la vida hasta jóvenes que descubren su música por primera vez, se unen para celebrar el legado de la banda de una forma completamente nueva. A pesar del éxito rotundo de ABBA Voyage, la banda ha dejado claro que las presentaciones en vivo tradicionales no están en sus planes. Incluso rechazaron una oferta de $1.000 millones para una gira mundial. Aunque sus avatares no actuarán fuera del estadio ABBA Voyage, la experiencia que ofrecen continúa expandiendo los límites de la música en vivo de una manera verdaderamente innovadora. ¿Cómo crees que la fama influyó en la dinámica de la relación entre Benny y Frida? ¿Qué crees que se podría haber hecho diferente para salvar su historia de amor y la magia original de ABBA? Comparte tu opinión con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más. Además, haz clic en el siguiente video que se muestra en tu pantalla. Lo disfrutarás.